Hola amigos, bienvenidos a Creeper Tattoo Arte. Hoy hablaremos de un tema que le dará mucho más congruencia a sus dibujos, y esto es la perspectiva. La perspectiva, la palabra proviene del latín perspicere, que significa ver a través de. La perspectiva es utilizada principalmente en el arte para intuir o representar una configuración tridimensional sobre un lienzo. Comenzaré explicando la perspectiva isométrica o axonométrica. Esta es la más sencilla de todas, pero la más alejada de la realidad. Es demasiado básica y se conforma de líneas paralelas entre sí que no convergen en ningún punto. La siguiente es la perspectiva cónica o perspectiva con un punto de fuga. Aquí se pone un poco más complejo, ya que se agrega un elemento que es la línea de horizonte. Esta línea de horizonte representa la altura a la que están los ojos del observador. En esta línea de horizonte se posiciona un punto, que sería el punto de fuga. La peculiaridad es que las figuras, sus esquinas se fugan hacia este punto, y conforme se alejan del observador y se acercan al punto de fuga, se hacen más pequeñas. Si bien este comienza a tener un poco más de congruencia a cómo funciona nuestro ojo, sigue teniendo carencias y fallos, ya que las figuras en primer plano por lo general siempre están constituidas por líneas paralelas. La perspectiva a dos puntos de fuga es la siguiente. Normalmente se utilizan los mismos elementos que en la anterior, se traza una línea de horizonte y se colocan los dos puntos de fuga. Normalmente este tipo de perspectiva la utilizan cuando van a representar un objeto que queda esquinado hacia el observador, para que las líneas de este lado se fuguen hacia un punto y las de acá hacia el otro. También funciona muy bien, pero sigue siendo un poco carente, ya que las verticales pues siguen siendo paralelas. Y la perspectiva que yo considero que es la más completa es la perspectiva de tres puntos de fuga. Es la que yo considero que se apega mejor a la representación tridimensional. ¿Por qué? Porque una representación tridimensional tiene anchura, altura y profundidad. Entonces, si le das un punto de fuga a cada una de estas dimensiones, vas a conseguir un efecto mucho más real. Ahora, es importante que tomes en cuenta que con tres puntos de fuga no vas a resolver toda una escena. O sea, cada cuerpo o cada objeto va a obedecer a tres puntos de fuga. Vamos, que tampoco espero que cuando vayas a hacer un dibujo hagas en el plano los tres puntos de fuga de cada cosa que vayas a hacer, ¿no? Pero al menos el tenerlo presente te va a ayudar a que tus líneas sean más congruentes, a que tus formas, a que tus estructuras sean más sobrias. Bueno, explicado un poco esto de la perspectiva, ahora vamos a pasar a ver cómo funciona el ojo dentro de la perspectiva, es decir, el ojo del observador. Pongamos a prueba tu capacidad visual. Aquí tenemos un observador y exactamente frente a él un cubo con dos pequeños cubos encima. Si tú fueras el observador y miraras a través de sus ojos, ¿cuál sería la imagen que recibirías? ¿La opción A o la opción B? Si elegiste la opción A, estás equivocado. Ah, chinga, pues ¿cómo? Si clarito vi que tiene dos cubitos arriba. Te explicaré cómo funciona el ojo humano. Para este ejemplo imaginaremos el ojo como una linterna, del cual sale un haz de luz en forma de cono. El área verde es la luz, que representa lo que sí logramos ver según el ángulo en el que estemos. El área azul representa la sombra, es decir, lo que no podemos ver por el ángulo en el que estamos. Al cambiar de posición podrás ver nuevos ángulos de la figura, pero dejarás de ver otros. Es por ello que el observador, al estar posicionado frente al gran cubo y los pequeños cubos encima, solo logra ver la cara frontal del cubo. Las demás caras quedan ocultas por el ángulo en el que está posicionado, así como los pequeños cubos, ya que quedan fuera de su rango de visión. Ah, pues sí, con razón no podía ver los cubitos de arriba, pues es por el ángulo en el que estoy, ¿verdad? No alcanzo a verlos. Así es, amigo. Podrías tener detrás del cubo un extinguidor al mismísimo Tulu y tú seguirías viendo simplemente la cara frontal del cubo. Si colocáramos el cubo arriba, estas serían las caras del cubo que podría ver el observador. Recuerda que lo que pueda ver el observador siempre dependerá de la posición en la que está y el ángulo de su visión. Coloquemos el observador arriba y el cubo abajo. Esto sería lo que vería el observador.
Pero si entre el gran cubo y el observador colocáramos este pequeño cubo, ya no podríamos ver el cubo que está abajo, y esto sería lo que vería el observador. Ahora voy a explicarte la línea de horizonte. Es esta línea punteada horizontal, siempre se representa horizontalmente y representa la altura de los ojos del observador. Cuando un objeto está por debajo de la línea de horizonte, podremos ver sus caras superiores. Cuando un objeto está por encima de la línea de horizonte, podremos ver sus caras inferiores. Para este ejemplo, pondremos el observador más alejado del cubo, es decir, tendremos el cubo en un primer plano y el observador en un tercer plano, por así decirlo. Desde este punto de vista y con la línea de horizonte en esa altura, podremos ver la cara superior, la cara frontal y una de sus caras laterales del cubo, como vemos en el recuadro de observación. Ahora veremos cómo ubicar el ojo del observador en una imagen o fotografía. En este caso es este camión. Trazaremos las líneas fugadas del camión para ver en qué puntos se unen. En este caso quedarían por fuera de la imagen. En esos puntos donde se unen serían nuestros puntos de fuga, en este caso son 2. Unimos nuestros puntos de fuga con una línea recta y esa sería nuestra línea de horizonte. A continuación, donde las líneas fugadas se unen, ahí trazaremos una vertical, y donde se une la vertical con la línea de horizonte es el punto exacto del ojo del observador o del lente de la cámara si habláramos de fotografía. Ahora, para reforzar lo que vimos anteriormente, resolveré esta figura en perspectiva isométrica a perspectiva lineal. Trazaré una línea horizontal para determinar dónde estará mi línea de horizonte y colocaré un ojo donde estará el observador. En este caso pondré el observador debajo de la figura, trazaré una vertical hacia arriba y de ahí comenzaré a trazar mis líneas fugadas para representar la imagen. Esto lo he hecho al tanteo, no he tomado medidas, así que solo es para demostración y que tú puedas ver cómo se vería la figura si el observador estuviera abajo. Como te darás cuenta, puedes ver la parte inferior de la base. Ahora la representaré a la inversa. Pondré el observador arriba, mi línea de horizonte arriba, y colocando el observador donde está el ojo, comenzaré a trazar las líneas de fuga de la base y comenzaré a construir la figura de abajo hacia arriba. Como verás, me he basado en un cubito para empezar a sacar las demás medidas. No es necesario para una representación básica que tomes tantas medidas, pero si la finalidad es hacer una representación exacta, lo ideal sería tener medidas. Y esta sería la vista superior de la figura. Recuerda que con 1 centímetro que tú muevas la línea de horizonte o el ojo del observador, cambiará totalmente el ángulo, el resultado final de tu figura. Y tomando un poco en cuenta el video tutorial anterior de Dibuja lo que quieras, donde usábamos el método del lápiz para medir ángulos, pues cuando quieras copiar alguna imagen y no sepas dónde está su punto de fuga, puedes hacer el mismo ejercicio, tomar el ángulo y alargarlo para buscar dónde se conectará una línea con la otra y encontrar los puntos de fuga. Puede que la perspectiva te parezca tediosa, pero ¿con qué método crees tú que resolvieron esta imagen? Y para generar esta ilusión visual, usaron el ángulo del observador y la perspectiva, claro. Por último, y como recomendación final, te invito a que te coloques en alguna habitación de tu casa y comiences a observar las líneas que conforman tu habitación y busques con el lápiz en qué puntos se unen para generar los puntos de fuga. Tendrás que desarrollar mucho tu observación en perspectiva para desarrollar al mismo tiempo un sentido común en tu perspectiva visual. Tendrás que desarrollar tu capacidad visual haciendo estos ejercicios para conocer mejor la perspectiva y tengas un sentido común de cómo utilizarla en cada imagen. Sé que te mencioné que la perspectiva a 3 puntos de fuga es la más realista, pero no siempre la utilizarás. Habrá situaciones en las que tendrás que elaborarlo por medio de la perspectiva isométrica, la más simple de todas. En otras ocasiones usarás solo un punto de fuga, en otras 2, en otras 3, según sea el caso. No siempre tienes que hacerlo a 3 puntos de fuga. Al final, la aplicación del número de puntos de fuga que quieras usar o el tipo de perspectiva siempre estará sujeta a tu sentido común y a tu criterio. Entre más ejercites tu observación, mejor será tu criterio. Bueno, pues hasta aquí terminamos este tutorial. Puede ser que estés pensando, oye Creeper, pues a mí de qué me sirve aprender perspectiva, puntos de fuga, líneas de horizontes, si me enseñaste a copiar con el lápiz en tu otro tutorial, a copiar y dibujar cualquier cosa, copiando los ángulos, checando medidas, tamaños, geometría básica, pues de qué me sirve, ¿no? Saber perspectiva. Bueno, es que
Si tu finalidad es copiar toda tu vida imágenes, pues sí, no ocupas a profundizar tanto en perspectiva, digo, no está de más saberlo. Pero si tu finalidad es más creativa y tú piensas un día hacer cómic, o hacer diseños, o diseñar objetos, monstruos, seres, todo ese tipo de cosas, es decir, crear cosas que no existen, hombre, vas a necesitar de la perspectiva muchísimo para que tus figuras, diseños tengan proporción, tengan peso, tengan congruencia, no se vean deformes, no tengan fallas de perspectiva, fallas visuales. Así que bueno, y además recuerda que no está de más todo el conocimiento que puedas absorber en cuanto a pintura y dibujo y todas las técnicas te van a hacer más capaz de representar lo que tú quieras inventar o copiar. Pues hasta aquí terminó este tutorial de perspectiva. La perspectiva es algo muy sencillo de entender, pero muy difícil de explicar. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, pues en los comentarios, con mucho gusto les responderé. Y pues nada, los invito a que se suscriban, den me gusta, activen la campanita para que estén al tanto de nuevos videos. Y ahí están mis redes sociales también, por si alguien desea ver mi trabajo como tatuador o como artista. Así que nos vemos y hasta la próxima.